Buenas tardes, hermanos. En esta hora quisiera traer una reflexión de la palabra en el Evangelio de Lucas capítulo 15, del verso 11 al 32. Es una parábola muy conocida, de las más conocidas en la Biblia. Quisiera basarme en esta parábola que Jesús mencionó en una ocasión para traer reflexión a nuestra vida, un alimento a nuestro corazón que sé que va a ser de bendición a nuestras vidas. Y les leo el pasaje, Lucas 15 del 11 al 32 dice: También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en su pie, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y danzas. Y llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello, y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogase que entrara. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es una hermosa parábola. Insisto, es una de las parábolas predilectas de la Biblia, porque trae mucha enseñanza a nuestro corazón. Y en esta tarde quisiera que reflexionáramos sobre 3 aspectos que al estudiar esta parábola me encontré. 3 aspectos que favorecen la vida espiritual, 3 aspectos que vienen a ser una gran bendición para la fe, que proliferan la fe, que la fe crece en estos aspectos, y quisiera que meditáramos en ello y que los procuráramos. Investigando un poco sobre algunas especies que existen, por ejemplo, en nuestros litorales, en nuestro estado, año con año recibimos a un cetáceo, a la ballena gris, y es un mamífero que viaja más de 10.800 kilómetros desde el norte de Canadá hasta nuestras tierras. A finales de octubre se prepara, hace maletas esas enormes ballenas y empiezan a descender hasta llegar a nuestras tierras, hasta llegar a nuestros litorales, y en las lagunas que hay en los diferentes puertos de nuestro estado, ahí prácticamente ahí anidan. Buscan un ecosistema para poder dar a luz a sus crías, para poder ver crecer a sus crías, para poder
ellos reproducirse. Entonces no lo pueden hacer en su hábitat natural donde ellas viven, donde ellas se desarrollan. Ellas tienen que procurar un hábitat mucho mejor y para eso viajan miles de kilómetros. En el recorrido para ir y venir, pues son más de 20,000 kilómetros que tienen que hacer con el fin de buscar un hábitat propicio para la vida de sus hijos o de lo que ellos están procreando. Por ejemplo, en los bosques de Oaxaca llega otro insecto que también nos asombra, que es la mariposa monarca, que viaja más de 4,000 kilómetros a 3 países prácticamente, y para llegar a esos bosques exactamente como lo hacen muchas especies de aves, de insectos y de diferentes estilos de vida que llegan a ciertos lugares para poder reproducirse, porque buscan un hábitat correcto para sus criaturas, para sus hijos. La mariposa monarca llega a los bosques de Oaxaca igual para reproducirse, y están ahí prácticamente ciertas estaciones del año, y las demás viajan de nuevo a su hábitat natural. ¿Por qué te menciono esto? Porque yo al leer esta parábola me he dado cuenta que hay 3 aspectos muy importantes en la fe. 3 aspectos que favorecieron la vida espiritual de este muchacho que se había descarriado. El título de esta parábola es El hijo pródigo. Si en algún momento tú la buscas en la Biblia, así va a aparecer ese título, el hijo pródigo, el hijo que se había perdido, el hijo que se había extraviado, en el cual, que es una parábola que nos identificamos muchos en algún momento de nuestra vida. Y este hombre, este muchacho, descubre 3 aspectos muy importantes de su vida espiritual que él sabe que tiene que emigrar de donde él está y hacer un gran viaje o hacer un gran esfuerzo a ese lugar donde va a ser en bien de su fe. Y eso quisiera que nosotros meditáramos en esta tarde. Y lo primero que podemos ver, el primer hábitat natural en favor de la fe, el primer ecosistema propicio o adecuado para nuestra fe, es la casa del Padre. El verso 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Les leí hace unos instantes en las que este muchacho había crecido en una casa en lo que lo tenía todo, le pide la parte de la herencia a su padre, lo malgasta y después dice que tiene una gran hambre. Era un muchacho judío, los judíos no comen carne de cerdo, no crían cerdos en sus ciudades, y dice la parábola que yéndose a una ciudad lejana o a una tierra lejana desperdició todo, y allá en aquella tierra no encontró trabajo en ningún lugar más que apacentando cerdos, y no solamente eso, sino que deseaba comer lo que los cerdos estaban comiendo. Era una gran lección para los judíos que estaban escuchando a Jesús esas palabras, porque era un muchacho que teniéndolo todo lo había perdido. Y dice la palabra que volviendo en sí, él se acordó y dijo, yo necesito migrar, yo necesito empezarme mi migración para levantarme en la fe. Dice la palabra de Dios aquí, la parábola dice que volviendo en sí, él recapacita, en un momento él recapacita y dice, es que, ¿qué estoy haciendo aquí deseando comer lo que los cerdos comen? Si en casa de mi padre hay tanta abundancia de pan, hay abrigo, hay techo, hay alimento, hay tantas cosas. En algún momento él recapacita y dice, necesito ir a ese hábitat, necesito migrar a ese lugar que me va a favorecer la fe, que me va a edificar. Estoy seguro que en más de una ocasión han llegado a tu casa personas del sector salud consultándote y diciendo, disculpe señora, disculpe señor, ¿tiene usted algunos recipientes que puedan contener agua en su patio? Y entonces en algunas ocasiones uno les permite el acceso a nuestros hogares, en algunos no. Y ellos checan que en nuestros hogares no haya contenedores de agua innecesarios, que sean inútiles ahí, que nada más estén, ellos le llaman proliferando insectos o zancudos que puedan traer una enfermedad. Y en nuestras ciudades hay campañas para evitar eso,
para acabar con esos ecosistemas de estos insectos tan molestos. Y te dan un veneno, te dan información y te dicen no dejes nada boca arriba, nada que pueda contener agua innecesaria, porque eso es un ecosistema. Eso favorece la vida de estos animalitos que pueden traer muchas enfermedades. Este muchacho, en un momento de su vida, reaccionó y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si en casa de mi padre está todo. Una de las cosas, hermanos, que favorece la fe es la casa del Padre. Debemos de estar conscientes que hay ecosistemas que favorecen la fe y que hay ecosistemas que están en contra de nuestra fe. Es decir, hay áreas en las que nuestra fe crece, que nuestra fe se desarrolla. Hay lugares en los que nuestra fe avanza y hay otros lugares en los que nuestra fe decrece. En vez de ir hacia arriba, va hacia abajo. Una de las cosas que nos ayudan en la fe es la casa de Dios, la palabra de Dios. Hay ecosistemas que nosotros debemos de procurar. Tal vez en algún momento nos podamos identificar con este muchacho en que estando lejos de ese ecosistema, estando lejos de ese hábitat espiritual propicio, adecuado, que tal vez en algún momento nos hemos desviado y nos hemos extraviado en el camino hacia la vida eterna, es necesario que recapacitemos y nos acordemos de los grandes beneficios que ofrece la casa del Padre. Para favor de nuestra fe, en la casa del Padre nuestra fe crece, nuestra fe se desarrolla, nuestra fe es fortalecida, nuestra fe es alimentada, nuestra fe es cuidada, nuestra fe es amparada y tiene muchísimos beneficios que nuestra fe en otro lugar no crecería, no se daría igual. Y es importante identificar estos ecosistemas en nuestra fe porque así como en la vida natural, hermanos, los animalitos son sabios en ese sentido. Dios les ha dado esa sabiduría. Y una mariposa monarca tal vez no podría sobrevivir un invierno en Canadá. Y en su naturaleza, en su instinto, tiene que viajar 4,000 kilómetros a un bosque de México, templado, un bosque en el que el clima es adecuado para sus crías, para su desarrollo, para el bien de la especie, y lo hacen. ¿Cuántas especies, cuántas aves llegan a las lagunas de Centroamérica y en otros continentes igual? Los animalitos migran porque tienen que ver por ellos, por su vida. Este muchacho estando ahí en el chiquero con los cerdos, ahí en aquel lugar tan desagradable, él recapacita y dice, tengo que volver a aquel lugar que me va a ayudar en la fe, necesito ir al lugar primero. Primero necesito estar en ese lugar donde no hay depredadores, en ese lugar donde está la abundancia del alimento, donde el clima es al adecuado, donde todas las condiciones me favorecen. Necesito primero llegar a ese lugar. Y este muchacho recapacita y dice, necesito ir a la casa del Padre. Yo te invito esta tarde a que recapacites. Si tal vez tú te identificas con esta parábola y te has desviado, te has extraviado en algún momento, regresa a la casa del Padre, al lugar donde tu fe crecerá, tu fe será renovada, tu fe será fortalecida. Y si tú eres de aquellos que no se han extraviado, que siguen de pie en la fe, te animo a que estos lugares los decretes como patrimonio natural de la fe. Estos lugares, como son los bosques de Oaxaca o como son los litorales de nuestras costas, la UNESCO los ha declarado como patrimonio natural de la humanidad. Y están protegidos por todas las leyes. No puedes cortar una rama de un árbol, una hoja de un árbol, no puedes cambiar lo que hay allí en su flora o su fauna, porque están protegidos por la humanidad, porque están en beneficio de la vida. Yo te animo a que si tú identificas un ecosistema en pro de la fe, inviertas en ello, apoyes, ores, te vuelvas un filántropo espiritual para que la vida espiritual de aquellos que están deseando volver a la casa del Padre lo hagan.
Yo te animo a que, si tú eres una de esas personas que ha entendido el gran valor que es la casa del Padre, o la gran importancia de que haya una casa del Padre propicia, adecuada, con las puertas abiertas, con todo lo que se necesita para que estas personas puedan llegar y encontrar un sustento en el que haya personas que están desamparadas espiritualmente, heridas, lastimadas, sin ningún valor, y puedan llegar y en la casa del Padre encontrar ese sustento. El segundo ecosistema que puedo encontrar en esta parábola es el Padre mismo. En el verso 18 dice, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este muchacho sabía que no solamente necesitaba de la casa del Padre, sino necesitaba del Padre mismo. Ezequiel capítulo 22, verso 30, te quiero leer una porción. Este verso que dice, y busqué de entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios le habla al profeta Ezequiel y le dice, mira, busqué a alguien que se pusiera a la brecha, que fuera un padre espiritual, que fuera un progenitor espiritual, que fuera alguien que estuviera ahí en favor de estos hijos perdidos, y no lo encontré. Gálatas capítulo 4, verso 19. Dice Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo está hablando de una paternidad hacia sus feligreses, hacia sus hijos espirituales, y les dice, estoy sufriendo dolores de parto espiritual. Y es que en los diferentes hábitats naturales que hay en la tierra, ninguna cría puede sobrevivir si no hay un padre. Ninguna de las crías de los diferentes animalitos pueden subsistir si no hay un padre que les enseña a vivir, a comer, a desarrollarse. En la vida espiritual es exactamente lo mismo, hermanos. Necesitamos de padres espirituales, necesitamos de progenitores en la fe. No se trata nada más de creer y leer nuestra Biblia y decir, soy creyente y ya. Necesitamos de alguien que nos instruya, de alguien que nos ayude a crecer espiritualmente. Necesitamos un padre espiritual. Necesitamos un progenitor espiritual. Este muchacho dice, no solamente necesito de la casa del Padre, dice, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El muchacho está reconociendo dos autoridades en su hogar, la del Padre natural y la del Padre espiritual. El muchacho dice, he pecado contra el cielo y contra ti. La fe, hermano, necesita a nuestro Padre espiritual, al Padre del cielo, indudablemente. De ello necesitamos, pero también es necesario que haya un Padre físico en la tierra, que haya un progenitor, alguien que vele por nuestras vidas, que ore, que nos ayude, que esté ahí. Yo te animo a que te animes a ser un padre adoptivo, te animes a engendrar hijos espirituales, como lo dice la palabra, porque es necesario. Hagamos de nuestras ciudades, como decía el presidente de nuestro país vecino, hay ciudades santuarios donde parece ser que proliferan los migrantes, y él en su manera de expresarse dice que él identificó diferentes ciudades en todo este país que favorecen la vida de los migrantes, y en algo tiene sentido y tiene verdad. ¿Por qué no nosotros podemos crear en nuestras ciudades o en nuestros hogares, en nuestras familias, esos santuarios que ayudan a la fe? Esa actitud paternal, como aquella otra parábola del buen samaritano que Jesús la cita y dice que el reino de los cielos es así.
como un hombre que desciende, dice, y es atacado por ladrones y lo dejan malherido en el camino, y después desciende, dice, otro hombre y le pasa de largo, no lo atiende, y después pasan los demás y no lo ven hasta que pasa alguien y se compadece de aquel y lo levanta y lo lleva al mesón y paga las heridas, paga para que se le atienda. Es exactamente lo mismo. Es necesario que en la fe haya padres espirituales. Es imposible que la fe crezca o se fortalezca alguien en la fe si no tiene un padre espiritual. Es como dejar a un bebé recién nacido en una casa solo, aun cuando le dejes la despensa llena, aun cuando le dejes el refri lleno de leche, aun cuando le dejes todas las papillas calientes sobre la mesa. Si dejas solamente al bebé en la cama, estoy seguro que perecerá, que morirá. Porque es necesario la paternidad en nuestra fe, hermanos. Es necesario el padre del hogar, el padre de la casa espiritual para que nuestra fe crezca. Este muchacho, encontrándose lejos, dice, quiero regresar a la casa del Padre. Cuando él regresa a la casa del Padre, él sabe que en esa casa está su Padre. Y cuando ya está ahí, entonces como que gana derecho y dice, ahora voy a buscar al Padre. Ya logré vencer el primer escalón. Ya estoy en aguas que me favorecen. Ya estoy en los bosques que me van a ayudar a crecer. Ahora tengo que buscar el árbol correcto. Ahora tengo que buscar el lugar propicio que me va a ayudar en la fe. Este muchacho dice, ahora voy a buscar a mi padre y voy a procurar que él me reciba, que él me acepte. Y dice, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Acéptame como uno de tus jornaleros. Y el padre le perdona, lo abraza, lo besa, pone calzado en su pie, vestido, anillo, hace fiesta. El padre le recibe. Qué hermoso es tener un padre que te reciba, que te perdone, que te abrace. Es necesario, hermanos, en nuestra fe, a lo largo de nuestra fe, que haya padres espirituales, que haya progenitores espirituales en bien de la fe. En una ocasión les mencionaba que la Biblia menciona los vasos de misericordia, y los vasos de misericordia eran aquellos vasos en los que se guardaba agua a los lados de los caminos. Había gente que voluntariamente se llevaban 2 cantinfloras de agua o 2 galones de agua en su viaje y sabían que iban a ocupar solamente uno y se llevaban los 2 y a cierto lugar del camino ellos ponían un vaso de misericordia, ponían un contenedor de agua y el galón y lo cuidaban, es decir, lo resguardaban, lo ponían bajo la sombra de un árbol y ponían alguna insignia, algo que decía que había agua allí, para que cuando viniera alguien sediento por el camino pudiera tener acceso al agua. Me ha tocado andar en algunos caminos en el país vecino, en Estados Unidos, cerca de nuestra frontera, por California o por Arizona, y es común cuando corres en los caminos que van pegados a la línea, es muy común ver unas banderas grandes, rojas creo que son, o amarillas. Son unas banderas que están cada ciertas millas o cada ciertos kilómetros en el camino. Y en una ocasión le pregunté a alguien, ¿qué significan esas banderas? Me dicen, esas banderas significan que son contenedores de agua para los migrantes, para las personas que cruzan la línea ilegalmente y están a punto de desfallecer y no tienen agua, ellos pueden tener acceso al agua. Y es algo muy humanitario, es algo muy sabio. Este muchacho, encontrándose lejos, perdido, dijo, iré a casa de mi padre, ahí hay agua fresca. Mi padre está listo para ofrecerme agua fresca. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento que nos encontremos perdidos, recapacitemos y podamos ir a la casa del Padre y no solamente estar en la casa del Padre, sino procurar una buena relación con el Padre. Con esto termino. El verso 19 dice,
y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El tercer aspecto que yo veo aquí que es indispensable para que la fe crezca, para que la fe se desarrolle, es la familia. El tercer ecosistema es la familia. Mira, es algo muy interesante. En el capítulo 15, al iniciar la parábola del hijo pródigo, Jesús dice, se acercaron a Jesús todos los judíos, se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los hombres pecadores recibe y come con ellos. El verso 3 dice, entonces él les refirió esta parábola diciendo, ese es el propósito de la parábola. Jesús les dijo una parábola a dos grupos de personas, a publicanos y pecadores y a fariseos y escribas, a personas religiosas. Dos grupos de personas interesantes. Los primeros son los extraviados. Los publicanos y los pecadores son los que se identifican con este muchacho, deseando comer de las algarrobas de los cerdos, malgastando el dinero, viviendo perdidamente. Esa es la clase de personas que se identifican con este muchacho. Y la otra clase de personas que se identifican con ellos son el hermano. Si recuerdan, cuando les leí al inicio la parábola, dice que el hermano se opuso con el padre. Dice, ¿cómo lo vamos a recibir si se malgastó todo con prostitutas, rameras y malgastó nuestro dinero? ¿Cómo es posible que tú lo recibas? Le reclama al padre. Se opone rotundamente a recibir aquel hermano. Aquel muchacho con el que creció, con el que jugó, con el que se peleó a lo mejor, con el que compartió toda su vida. Y es interesante de cómo este hombre se opone a ello. Por eso es importante la familia espiritual. No solamente es importante la casa del Padre, el hábitat correcto de la fe, no solamente es importante que el Padre te reciba, te perdone, sino también la familia, la hermandad. Dice la palabra de Dios aquí que de inicio el hermano se opuso. Y Jesús menciona esta parábola por esa oposición que él nota en algunos de su gente. Dice que había gente que murmuraban de él y le decían, ¿por qué Jesús, tú comes con rameras y publicanos? En una ocasión Jesús les dice, es que los médicos son para los enfermos. Es que yo he venido a buscar las ovejas perdidas de Israel, no las que están sanas, porque las sanas son las que no tienen necesidad de médico. Y Jesús enfocó su ministerio a esta clase de ovejas, a esta clase de personas, pero había otras personas que se oponían a este ministerio, que se oponían a este trabajo que Jesús estaba haciendo en la fe. Es triste que a veces en el ecosistema de la fe hay gente que ha migrado, que ha vuelto en sí en algún momento de su vida de pecado, de encontrarse perdido, han vuelto en sí y han hecho un gran esfuerzo y han viajado tal vez miles de kilómetros espiritualmente para llegar a la casa del Padre, y en la casa del Padre logran tener un encuentro con el Padre, logran que sus pecados sean perdonados, logran un toque del Espíritu Santo, logran ser perdonados y lavados con la sangre de Jesús, pero en el tercer paso, que es que la familia los acepte, a veces hay hermanos que dicen, no voy a recibirlo porque él ha hecho esto y esto y esto. Y es muy difícil que la fe crezca y siga avanzando si hay personas que se oponen en ese ecosistema. En el ecosistema que les mencionaba de las ballenas, sería muy difícil que una ballena gris lograra dar a luz, lograr ver crecer a sus cachalotes, si hubiese tiburones blancos en esa área, o si hubiese orcas o las ballenas asesinas, que esas sí se las encuentran, pero se las encuentran ya de viaje hacia su hábitat natural. Pero en el lugar donde ellas van a procrear a sus hijos, no hay eso. Ellos buscan un lugar donde no hay depredadores, donde no hay enemigos. Cuando la mariposa monarca busca esos bosques de Oaxaca, los busca porque no hay depredadores ahí, porque no hay gente que va a hacer daño, porque hay gente que va a ayudar en vez de
de perjudicar. En la fe es exactamente igual. Es necesario, hermanos, que nosotros nos volvamos hacia nuestros hermanos. En vez de ponerse en contra, en vez de ser indiferente tal vez a las necesidades, ¿por qué no ayudarles? ¿Por qué no recibirles? ¿Por qué no perdonarles? ¿Por qué no ayudarles en vez de que tengan algún rechazo? Tal vez en alguna ocasión hemos juzgado, tal vez hemos hablado ligeramente o precipitadamente sobre algo y en vez de fortalecer la fe de alguien, a lo mejor lo hemos lastimado, lo hemos hecho sentir mal, o tal vez por un comentario que hemos hecho. ¿Cuánta gente no ha dejado las iglesias, no se han retirado, no se han enfriado espiritualmente? Pidámosle a Dios que Dios nos haga excelentes hermanos espirituales. Que no tengamos la actitud de este hermano que se encontraba en el campo trabajando y diciendo, no, yo me opongo rotundamente. ¿Por qué has hecho fiesta? ¿Por qué le has recibido? ¿Por qué lo aceptas todavía como tu hijo? Que podamos tener la actitud del Padre, de decir, es que mira, tu hermano estaba muerto y ha revivido, tu hermano se había perdido y es hallado. Celebremos esto, celebremos. Las naciones celebran los hábitats naturales, los decretan como patrimonio de la humanidad y los protegen e invierten y cuidan de ellos porque saben que son lugares donde se gesta la vida, que ayudan al planeta. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, en la fe? ¿Cuánto más nosotros no podemos ayudar a la fe? Ayudarnos a nosotros mismos, dicho de esta manera, en que nosotros podamos procurar que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida y lejos de poner una piedra en el camino para tropezar, que en el mismo camino que uno transita podamos tomarnos la molestia de limpiarlo para aquellos que vienen atrás. Que en la misma casa en la que habitamos podamos compartir ese alimento, podamos estrecharnos un poquito más para dar el lugar al que será aceptado, al que será adoptado, porque es necesario. Este muchacho no podría seguir adelante si no fuese aceptado en su casa. Aunque la expectativa de él era que fuese aceptado como un jornalero, el padre no lo acepta así. Le dice, tienes que ser hijo. El jornalero nunca heredará, el jornalero siempre trabajará en el hogar y nunca será nada. Pero un hijo sí, un hijo hereda, un hijo recibe la herencia del padre y tiene los beneficios del padre. En esta tarde te invito a que reflexionemos en estos tres aspectos que a mí me llamaron la atención de esta parábola. Sé que hay muchísimos aspectos más de esta parábola, pero esos tres aspectos yo quisiera dejarlos en tu corazón para que lo meditemos y tal vez si no nos identificamos con esta parábola podamos ayudar y podamos poner nuestro grano de arena en pro de estos ecosistemas que ayudan en la fe. Que Dios te bendiga esta tarde.